¿De qué se va a hablar en este vídeo? Del premio María Corina, del alto el fuego en Gaza y de la inminente caída de Maduro y de toda la operación que está desarrollando Trump para acabar con Maduro y que viene desarrollándose desde hace tiempo. Estas dos partes, el alto el fuego en Gaza y la inminente caída de Maduro, suponen una bofetada brutal a nuestra izquierda brilli brilli patria en España. Es un vídeo largo, espero que os guste, me lo he currado muchísimo, por favor, si puedes, hazlo correr. Muchas gracias. O por lo menos déjale un like, ponle comentarios porque tronco, ha sido un curro brutal hacer este vídeo. Estoy muy contenta por el premio Nobel de María Corina y les mando un enorme abrazo a todos los venezolanos que me veis. Hasta el final. María Corina Machado ha sido elegida o galardonada con el Premio Nobel de la Paz, lo cual significa una hostia en toda la cara a Podemos y muy en particular al ínclito monedero al que sabéis que detesto cordialmente. Ese señor que se fue a un centro de torturas, el Helicoide, a dar una conferencia sobre los derechos humanos. Y repito que el Helicoide es un centro de torturas y así lo reconoce Amnistía Internacional, a quien nadie sospecha de ser una organización de derechas. El premio a María Corina refuerza la idea de que la lucha por la democracia en Venezuela no es solo interna, sino que tiene una dimensión moral y política y global. El premio supone un respaldo al activismo pacífico frente a la represión violenta totalitaria de Maduro. María Corina ha sido reconocida por mantenerse firme pese a las amenazas, pese a estar vetada legalmente para participar en política y pese a tener que esconderse para preservar su vida. El Nobel enfatiza la legitimidad de la resistencia no violenta y la ilegitimidad del gobierno de Maduro. La victoria simbólica de María Corina podría servir de estímulo a oposiciones ciudadanas en otros países con regímenes autoritarios y dictatoriales. Sobre todo puede movilizar la solidaridad internacional y supone una presión moral sobre el ilegítimo gobierno de Maduro. Este tipo de premio, el premio Nobel, conlleva una condena implícita de las prácticas autoritarias de Maduro, de sus constantes violaciones de los derechos humanos y de su pucherazo, porque fue un pucherazo, y puede aumentar la presión diplomática, la presión de organizaciones de derechos humanos y del público internacional para que haya cambios, para que por fin haya cambios reales. El premio a María Corina supone el principio del fin del gobierno de Maduro. Un día más, bienvenidos a este vuestro canal, vuestro cutre canal. Vale, vamos a explicar, o voy a explicar yo, que estoy usando el plural majestático, de qué voy a hablar. Como sabéis, ha habido un alto de fuego en Gaza y esto supone que a la izquierda brilli brilli le quitas uno de sus caballos de batalla. Pero la izquierda brilli brilli dice que no le da la gana aceptar el plan que ya ha aceptado Hamás y que van a mantener la manifestación del día 15 de octubre porque no les gusta este plan, porque no les gusta nada. Claro, ellos desde su cómodo sofá, en su cómodo salón, en su súper cómodo chalenga al apagar, pues ¿qué narices van a opinar y qué lección le van a dar a alguien que lleva 2 años en bombardeos constantes? La gran mayoría de la población palestina está a favor de este acuerdo y de hecho Hamás lo ha firmado porque en el 2023 el apoyo a Hamás estaba en un 50%, ahora estaba en un 30%, no tenían otra salida y bastante buen acuerdo le han dado. Entonces, por ahí hay un ataque frontal a la izquierda brilli brilli internacional. El segundo punto va a ser Venezuela. El segundo flanco va a ser Venezuela. Venezuela ha estado surtiendo de petrodólares a un montón de gente, entre ellos supuestamente a Zapatero. Venezuela ha estado sosteniendo a la izquierda brilli brilli patria, como todos sabemos. Recordad ese momento en el que Monedero hace el ridículo espantoso, primero bailando en las elecciones de Maduro y segundo, dando una conferencia sobre derechos humanos en el Helicoide, un centro de tortura reconocido mundialmente como tal por Amnistía Internacional, por ejemplo, organización nada sospechosa de ser de derechas. Pues entonces,
Trump tenía tres focos. Uno es la guerra de Ucrania, que ahí siguen en negociaciones con Putin. 2, Israel, check, ya lo ha conseguido, es decir, la paz en Gaza, ya lo ha conseguido. 3, Venezuela. Venezuela es una obsesión de Marco Rubio, porque Venezuela es la que sostiene a Cuba. Cuba fue la isla asesora de Venezuela, fue la que le enseñó primero a Chávez y luego a Maduro cómo conseguir implantar una dictadura, cómo ir paso a paso, primero controlando el poder judicial, luego controlando los medios, luego instaurando un sistema de represión, haciéndose con el poder. Gracias a los asesores de Cuba y a los entrenamientos en Cuba, porque el ejército de Maduro se entrenaba en Cuba, el de Chávez se entrenaba en Cuba, pudieron crear esa dictadura de 30 años que tienen creada, bajo la apariencia de una democracia. A cambio, Venezuela ha surtido de dinero a Cuba. Por lo tanto, atacar a Venezuela es cargarse a Cuba. Y Marco Rubio, que es no sé si es secretario de Estado de Defensa, pero bueno, luego lo explicaremos, vive obsesionado con cargarse a Cuba. ¿Por qué? Porque es hijo y nieto de cubanos. Y siempre se dice que en su lecho de muerte le prometió, no recuerdo si era su padre, su madre, su abuelo o su abuela, pero le prometió: mi legado será acabar con Cuba, te lo prometo, papá, mamá o abuelito. Pero él deja muy claro que su legado va a ser acabar con Cuba, que eso es su obsesión por encima de cualquier otra cosa. A partir de ahora vamos a explicar, 1, cómo se han creado las condiciones para el alto el fuego en Gaza, y 2, cómo el siguiente objetivo es Venezuela. Y cómo el siguiente objetivo es Venezuela, ese objetivo ya está marcado. Y por qué esto afecta a nuestra izquierda brilli brilli patria, que se estaba sosteniendo presuntamente, siempre presuntamente, de fondos que venían de Irán, sobre todo, y de Venezuela, y que los va a perder, porque los que recibía del kirchnerismo ya los ha perdido. Pues ahí vamos. Además, ayer cayó la presidenta de Perú, y ¿quién tenía un chaletaco en Perú, y una sociedad en Perú, y cuentas en Perú? Ábalos. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Ahí que vamos. Su nombre es Khalil Zayed, vive en Gaza, ha perdido familia y amigos, y quiero leer lo que dice en este tuit. Khalil Zayed es el director de un think tank de Gaza, y él dice: que se sepa que los izquierdistas occidentales que se oponen al acuerdo de paz en Gaza son todavía más radicales y corruptos que el propio Hamás. Hamás suena razonable si los comparamos con esos justicieros de Occidente. He dicho justicieros, pero él ha escrito keyboard warrior. El keyboard warrior es una persona que es un justiciero de teclado, o sea, uno que hace la guerra desde la comodidad de su casa y muestra opiniones muy contundentes, porque en realidad es un cómodo burgués que no se está jugando nada. Voy a intentar recordar el nombre del emir de Qatar. Se llama Tamir bin Hamad Al Thani. Luego le voy a llamar solo emir de Qatar porque nunca recuerdo su nombre, pero el padre también se llamaba bin Hamad Al Thani. Recordad el nombre del emir de Qatar. Empecemos por el principio. El plan de paz en Israel, en Gaza, se llevaba planeando desde el 23 de septiembre o probablemente desde mucho antes. El 23 de septiembre en la ONU, Trump reúne a líderes de países islámicos, a saber, Egipto, Turquía y Qatar, y les promete lo siguiente: que Israel de ninguna manera se va a anexionar Cisjordania, y les plantea un programa de paz de 20 puntos. Entre tanto, la izquierda brilli brilli española, ajena al hecho de que los países islámicos están empezando, los países islámicos, es decir, los aliados de Hamás, que son Turquía, Egipto y Qatar, están empezando ya a pactar la paz, pues nuestra izquierda brilli brilli patria sigue con su rollo de genocidio, flotilla, etc. El 29 de septiembre, Trump convoca a Netanyahu en el despacho Oval y dice: llámale al emir de Qatar y pídele disculpas. ¿Por qué le tenía que pedir disculpas? Porque se había saltado los pactos de Abraham. Los pactos de Abraham implicaban que Israel nunca iba a cometer un acto terrorista o violento en Qatar. ¿Y cuál fue el acto terrorista o violento que cometió? No sé si recordáis aquel funeral en el que se fueron todos los mandamases de Hamás y
En plan película de Spielberg, les habían metido un topo y el topo les dijo: no llevéis teléfono, que os van a geolocalizar, llevad un beeper, y les regaló unos beepers. Estos beepers se los ponían en el cinturón. Los beepers en realidad tenían una carga de dinamita, de forma que cuando estaban todos reunidos, pues supongo que Netanyahu, alguien le dio un botoncito, hizo ¡boom! Y todo muy simbólico, porque los beepers iban en el cinturón, de forma que lo primero que explotó fueron las partes pudendas de cada uno. Bien, este atentado se llevó a cabo en Qatar, en territorio de Qatar, y por eso Netanyahu tuvo que llamar al emir, cuyo nombre no recuerdo, pero lo he dicho al principio para no liarnos, y pedir disculpas. Este gesto desbloqueó la mediación. Después hubo una maratón de 20 horas y a las 2 de la mañana llamaron a Trump y Marco Rubio dio el visto bueno. Y entre tanto estaban ya pactando la negociación y Pedro Sánchez, Ione Belarra, Irene Montero, la flotilla, estaban a por uvas y no se enteraban de nada y seguían con su turra. Genocidio, genocidio, cuando el plan de paz ya estaba desde septiembre moviéndose. ¿Vale? Entonces, ¿qué le ha llevado a Hamás a ceder su principal moneda de cambio, que eran los rehenes israelíes? ¿Y por qué además para la fase 1 del acuerdo, no a la tercera? O sea, los entrega a la primera. Pues estos acuerdos que llevaba haciendo desde septiembre Trump con Turquía, Qatar y Egipto. ¿Qué quería Turquía? Turquía está sometida a sanciones por parte de Estados Unidos. Y Turquía le dijo: Donald, mira, me alivias las sanciones, me regalas un F-35, un Cázar, unos F-16 que tienes por ahí y firmamos un acuerdo de cooperación. ¿Te parece bien? Vale. Qatar, lo primero que quería es que Netanyahu les llamara y se disculpara, lo cual hizo. Quieren un compromiso de un nuevo pacto con Estados Unidos por la seguridad de Doha. Muy bien. Y sobre todo, quieren participar en el plan de reconstrucción, que es una oportunidad inmobiliaria increíble. Egipto. Egipto era el más interesado porque vamos a recordar que en 1947, cuando se crea el Estado de Israel, un montón de refugiados palestinos desplazados acaban en Egipto y otros en Cisjordania. Cisjordania pertenece a Jordania, Gaza a Egipto. Egipto y Jordania les dicen: no os preocupéis, vamos a acabar con Israel y os devolveremos vuestra casa. Desde 1947 no lo han conseguido. Y entre tanto, la población de Gaza se ha multiplicado por 10. Actualmente en Gaza ciudad viven 650.000 personas y en Gaza territorio 2 millones. Hamás, como sabéis, depende de los hermanos musulmanes. A Egipto no le interesa nada que los hermanos musulmanes tomen el poder. Ya tuvieron a Mohamed Morsi y ya ha sido bastante. Por eso han creado un supermuro, que de esto nunca se habla, que divide Egipto de Gaza. Entonces, Egipto además necesita la ayuda exterior estadounidense. Reciben ayuda de Estados Unidos y no quiere desplazamientos de gazatíes al Sinaí. Les conviene y les convence que los gazatíes se queden en Gaza y no molesten. Entonces, en conjunto esto significa que Doha, Qatar, Egipto y Turquía ejercieron una enorme presión sobre Hamás, significando que Irán ya no les iba a dar más armas, que Irán no les iba a dar más armas, Doha no les iba a dar dinero y Turquía no les iba a dar apoyo logístico. Hamás se encontró aislado, militarmente debilitado, con sus aliados derrotados y sin opciones, y pactó. No le quedaba otra. Pero la izquierda brille y brille estaba por uvas y no se enteraba que desde septiembre esto se estaba negociando y seguían a su rollo. Esto ha aislado internacionalmente a Pedro Sánchez. Como sabéis, ayer Trump decía que le tenían que echar de la ONU, de la OTAN. No le pueden echar, pero bueno, es una afirmación muy bestia. Y no le quiere en la reunión de París. Ha dicho Macron directamente: no invites a este apestado. Entonces, por esta parte hay que recordar que Podemos siempre recibió financiación de Irán y que no lo negaban, que Pablo Iglesias lo admitió y dijo que eran cosas de la geopolítica, que la flotilla casi con seguridad recibía financiación de Hamás y que esto es un golpe salvaje
a la izquierda brilli española que recibía financiación de Irán y que no la va a recibir. Aparte del golpe salvaje a su imagen de hemos estado aquí dando todo el rato, esta era nuestra causa, ya no tenemos causa. No tenemos causa, pero vamos a seguir yendo a una manifestación el 15 de octubre, aunque los propios gazatíes nos están llamando keyboard warriors, o sea, guerrilleros de teclado, justicieros de teclado, luchadores de teclado, gente que no tenéis ni puta idea de lo que pasa en Gaza, ¿vale? Muy bien. Por este lado ya han perdido financiación. Recordad que también han perdido financiación por parte del kirchnerismo. Pero vamos a contar otra cosa. La siguiente va a ser Trump contra Venezuela. Vamos a explicar esto. Marco Rubio, ese señor que habéis visto, es nieto e hijo de cubanos y ha dicho siempre que quiere que en su legado esté acabar con el régimen de actualmente el presidente de Cuba es Díaz-Canel, pero realmente ¿quién está detrás? Pues la dinastía Castro, y que quiere acabar con la dictadura en Cuba. ¿Cómo puede acabar con la dictadura en Cuba? Cargándose a Venezuela. ¿Por qué? Pues vuelvo a repetir. Hay un libro fantástico de David Placer que se llama El dictador y los demonios y sus demonios, y que explica muy bien cómo Cuba asesoró a Chávez y luego a Maduro para crear todo el entramado que crearon, pero Venezuela le daba dinero a Cuba. ¿Y cómo le metían a Maduro babalaos? ¿Qué es un babalao? Un líder espiritual santero, pero también eran espías de Cuba. El libro, repito, se llama El dictador y sus demonios. Y lo voy a meter aquí. Cada vez está más claro que el gobierno de Trump está preparando algún tipo de enfrentamiento contra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Pero no puede hacer un ataque directo contra Maduro porque el derecho internacional se lo impide, no tiene una razón para hacerlo, entonces se inventa una. Y la razón que se inventa es la siguiente. Es que Maduro es el líder del Tren de Aragua y el líder del Cártel de los Soles. Sí, Maduro está relacionado con el Cártel de los Soles, cierto, pero no queda tan claro que liderase el Tren de Aragua, el cártel del Tren de Aragua. ¿Por qué se llama cártel de Tren de Aragua? Porque el dinero de ese cártel vino de una obra que era la línea ferroviaria de Aragua, que nunca se hizo, se llevaron la pasta y organizaron un cártel de narcotráfico. Entonces, ¿qué dice Trump? Oiga, es que resulta que Maduro es el líder de estos dos cárteles. Esto no está aprobado. Entonces, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputa a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico y corrupción y califican a Maduro de líder ilegítimo. Por supuesto que es un líder ilegítimo, o sea, las últimas elecciones fueron un bromazo y un pucherazo brutal. Y entonces Marco Rubio en particular quiere que se apruebe una operación militar para sacar a Maduro del régimen, y del poder. Y esto no es un rumor, es que esto ya lo afirma el New York Times. Entre los partidarios del cambio de régimen se encuentran 1. Marco Rubio, el secretario de Estado. 2. John Ratcliffe, que es el director de la CIA. Y Stephen Miller, que es el principal asesor de Trump en política internacional y en seguridad nacional y en política interior. Rubio en particular está obsesionado con Maduro. En agosto, el Departamento de Estado duplicó la recompensa por su captura y en septiembre Rubio declaró a Fox News: no vamos a permitir que un cartel que opera haciéndose pasar por un gobierno opere en nuestro propio hemisferio y opere en Estados Unidos. El gobierno de Trump ha hecho una serie de afirmaciones muy controvertidas sobre Maduro y los cárteles de droga. He de decir una cosa, se dice controvertido, no controversial. Controversial es en inglés, ¿vale? Porque oigo un montón de veces afirmación controversial. No, nena, controvertido. Pero vale. El gobierno de Trump ha designado a varias organizaciones criminales venezolanas como organizaciones terroristas. Y entre ellas está el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua.
Vamos a explicar una cosa. Una organización terrorista, en principio, según el derecho internacional, tiene que hacerlo por un fin ideológico o religioso, no simplemente por un fin de pasta. Entonces, esto es una retórica nueva de controlar el relato y el lenguaje, diciendo que un grupo de narcotráfico es una organización terrorista. ¿En qué se basa Trump para decir esto? Pues es una organización terrorista porque me hacen mucho daño a mí. Ya está. La semana pasada, el gobierno informó al Congreso que Trump había determinado que Estados Unidos estaba en un conflicto armado, formal y moral, con cárteles de la droga. A finales de julio, Trump firmó la orden secreta, que ahora se sabe que la firmó, por la que ordenaba al Pentágono que empezara a usar la fuerza militar contra grupos que el gobierno había designado como terroristas. Y vuelvo a explicar que los designa como terroristas, aunque en realidad no lo son. Pero tiene que crear un relato para poder invadir Venezuela. No vale decir quiero invadir Venezuela porque a Marco Rubio se le ha puesto en los pelendengues. Tiene que crear un relato. Entonces, desde agosto, el ejército estadounidense aumenta sus fuerzas navales en el sur del Caribe. ¿Cómo? 8 buques de guerra, 8, pero buques grandes, o sea, de estos que cabe dentro 6.500 efectivos. Luego, varios aviones de vigilancia P-8 de la Armada, un submarino de ataque y los MK-9 Reapers. ¿Y qué son los MK-9 Reapers? Pues es un modelo de avión que se conocía antes como Predator 9. Es un vehículo aéreo no tripulado, es decir, no es un dron exactamente, es un avión, pero no lleva tripulante dentro. Y le llaman Reaper. ¿Quién es Jack the Ripper? Jack el Destripador. Pues imagínate un bicho que se llama Reaper, ¿vale? Por eso también le llaman Predator, porque es un avión que puede ir a por ti y como no tiene tripulante, como no hay un señor que lo tripule, puede hacer acciones completamente suicidas que no podría hacer un piloto porque moriría en el intento. Vamos, en la práctica, aunque tenga forma de avión, en realidad es un dron. Un superdron, la madre de todos los drones. Pues aparte de los 8 buques de guerra, de los varios aviones de vigilancia P-8, de los drones estos, del submarino de ataque, también ha metido en Puerto Rico varios cazas F-35, esos que quiere Turquía, y una fuerza en la región que supera a los 6.500 soldados. Esto es muchísimo más de lo que necesitarías para interceptar embarcaciones sospechosas de contrabando o de narcotráfico. Pero en realidad lo que está claramente es preparándose para una operación militar a gran escala para acabar con Nicolás Maduro. El ejército estadounidense ha llevado a cabo 4 ataques conocidos contra lanchas rápidas en el Mar Caribe, que según Trump y según su secretario de Defensa, que nunca sé pronunciar el nombre, pero es algo así como Peter Hegseth o whatever, no sé cómo se pronuncia, se escribe en español H-E-G-S-E-C-E-T-H, Hegseth. Bueno, Peter Hegseth, o como se llame, decía, es que estas lanchas traficaban con drogaína, ¿vale? Ninguna prueba, pero vamos a recordar primer ataque, 2 de septiembre, ¿vale? Atacan con un dron a una lancha y con muchas dudas sobre lo ocurrido, porque no dan ninguna prueba de que esa lancha estuviera transportando drogaína. Y entonces Trump lo justifica como una cuestión de defensa propia de los norteamericanos contra los venezolanos, porque afirma que la lancha llevaba drogaína. Entonces, al parecer iban 11 personas y las 11 personas fallecieron. Atención, porque esta embarcación se dio cuenta de que había un dron que le estaba siguiendo. Se dio la vuelta, intentó volver a tierra y la atacaron, ¿vale? Entonces, como que muy limpia la cosa no fue. Fue una operación que se violaban todas las normas de derecho internacional. Segundo ataque. Recordad que el primero fue el 2 de septiembre. 15 de septiembre, segundo ataque, parecido, y esta vez van a por otra lancha y mueren 3 personas. Trump dice que son combatientes ilegales, o combatientes de qué, pero ahí lo dejo. 19 de septiembre, otro ataque a otra lancha, 3 personas. 3 de octubre, el señor de nombre impronunciable, Peter Hegseth,
anuncia el cuarto ataque de este tipo, en el que han muerto 4 personas. Repito que han sido 4 ataques. Primero, 2 de septiembre, segundo es el 15 de septiembre, tercero, 19 de septiembre, cuarto, 3 de octubre. En el último ataque, el señor de nombre impronunciable, Peter Hogshead, dice que los tripulantes estaban afiliados a cárteles y bandas narcotraficantes, pero no especifica a cuáles. Y dice que sí, que nos lo hemos cargado porque eran terroristas. ¿Pero por qué eran terroristas? Pues porque lo digo yo y me sale de los mismos y ya está. Entonces, el ejército estadounidense ha estado elaborando planes para ampliar la campaña con ataques dentro de Venezuela, según fuentes. Pero claro, entre esas opciones podría haber una operación de asesinato o captura de Maduro. Maduro, entre tanto, ha negado rotundamente que las personas asesinadas fueran narcotraficantes y ha acusado a Trump de que está intentando iniciar una guerra. ¡Nunca lo hubiera sospechado! ¿De verdad? O sea, está intentando iniciar una guerra. Sí, está intentando iniciar una guerra, claramente. Entonces, Trump no puede entrar dentro de Venezuela porque sería violar el derecho internacional, y lo que se supone que está haciendo es intentar un rollo tipo Shakespeare. ¿Habéis visto Julio César, donde son los propios personas cercanas, la corte interna de César, los que lo matan? Y ese momento en el que dice, tú también, Brutus, hijo mío, porque su propio hijo adoptivo le mata y le clava un cuchillo. Pues eso es lo que está intentando hacer Trump. Pactar con alguien del círculo interno de Maduro para que sean ellos los que acaben con él. El gobierno de Trump, como decimos, llama narcoterroristas a varias cárceles de la droga porque ha decidido cambiar el sentido de terrorista. Normalmente, un grupo terrorista tiene que estar motivado por fines religiosos o ideológicos y no solo por el dinero, ¿vale? Pero el gobierno de Trump ha justificado sus ataques contra los traficantes de drogas porque dice que en este momento hay muchas muertes por fentanilo en Estados Unidos y que eso es culpa de Maduro, pero el fentanilo viene de México. Pero bueno, no dejes que un dato te arruine el relato, claro que no. Entonces, obviamente, legalmente no se puede matar a personas sospechosas de estar narcotraficando como si fueran soldados enemigos en lugar de detenerlas para procesarlas. Pero bueno, tampoco es que Maduro cuente con mucha simpatía por los mundos de Yuppie y por los mundos de Dios. Entonces, aunque realmente, en mi opinión personal, Trump ha violado el derecho internacional, pues nadie ha hecho nada. Desde el punto de vista, esto es muy importante, de derecho interno, el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado. Por lo tanto, dentro de Estados Unidos, Trump no tiene legitimidad para iniciar un ataque a Venezuela. Pero desde el punto de vista del derecho internacional, para que un grupo no estatal pueda considerarse beligerante en un conflicto armado, debe de ser un grupo organizado con estructura de mando centralizada y que esté participando en hostilidades. Entonces, ¿puede atacar al Tren de Aragua o al Cártel de los Soles? No, porque no son grupos armados organizados con estructura de mando centralizada y por lo tanto sus miembros no pueden ser objeto de asesinato solo por su condición. Vamos a explicar esto. En teoría, tú no puedes coger a una lancha y ¡pum!, lanzarle un dron y cargártelos, así como así, porque en realidad no son soldados de un ejército enemigo y no estás en una situación de guerra. Pero repito, no dejes que un dato te arruine el relato. ¿Vale? Continúo. El Tren de Aragua, al menos, está formado por células poco organizadas de redes delictivas individuales y localizadas, y está descentralizado. ¿Y esto qué quiere decir? Que en teoría tú no puedes cargarte al Tren de Aragua porque no es un ejército enemigo, pero repetimos, no dejes que el dato te arruine el relato. Esto lo voy a explicar mejor, pero Maduro está aterrorizado. Ha solicitado una reunión de emergencia ayer con el Consejo de Seguridad de la ONU para decir que este señor Donald Trump está intentando iniciar una guerra. Donald Trump legalmente no puede iniciar una guerra, pero desea iniciarla, y lo que espera todo el mundo es que, pues eso, que soborne a gente cercana a Maduro y que capture a Maduro. Recapitulando y haciendo un resumen, allá vamos. Aquí hay una cosa muy importante. Como hemos dicho, ha habido 4 ataques a lanchas, pero en realidad el Congreso no ha autorizado ningún conflicto armado.
Y desde el punto de vista del derecho internacional, para que un grupo no estatal pueda considerarse beligerante en un conflicto armado, es importante que sea un grupo armado organizado, con una estructura de mando centralizada y que esté participando en hostilidades. Si no, se entiende que no puedes coger y hacer 4 ataques contra lanchas, que sus miembros, los miembros de cualquier grupo, no pueden ser asesinados solo por su condición, ¿vale? Entonces, el Tren de Aragua en realidad está formado por células poco organizadas de redes delictivas individuales y localizadas. Es decir, es un cártel, pero no está tan organizado, está descentralizado. El gobierno de Trump además no ha ofrecido ningún análisis que respalde su afirmación de que el tráfico de un producto peligroso como es la farlaperica blanca, sustancia estupefaciente blanca cuyo nombre no podemos decir pero que empieza por C, bueno, pues que el gobierno de Trump no ha ofrecido ningún análisis sólido que respalde su afirmación de que el tráfico de un producto peligroso cuenta como hostilidades. ¿Vale? Es decir, no existen las hostilidades entre el gobierno de Maduro y el de Trump. Entonces vamos a explicar esto. Trump no le puede declarar la guerra a Maduro porque sí, porque le sale de las narices. No hay forma, porque no ha habido unas hostilidades, porque no hay ninguna razón, porque te tienes que atener a derecho internacional. Entonces se saca de la manga un cuento que se inventa que es: me voy a defender, esto es defensa propia, porque esta gente está introduciendo una sustancia estupefaciente en mi país que ha creado una crisis sanitaria sin precedentes. Pero la crisis sanitaria sin precedentes que se ha creado es por el fentanilo, ¿vale? Y el fentanilo viene de México, no de Venezuela. Es decir, para entendernos y que quede claro, Trump no puede atacar Venezuela así como así. O sea, no puede decir te declaro la guerra porque sí, porque el derecho internacional exige que haya una razón. Entonces se la inventa. Y la razón que se inventa es la siguiente: en mi país hay una crisis sanitaria sin precedentes. Y he decidido que la culpa de todo la tiene Maduro, porque Maduro es el que está metiendo esta drogaína en mi país. En realidad la crisis viene por el fentanilo y el fentanilo se fabrica en México. Con lo cual todos podemos deducir que en realidad Marco Rubio está obsesionado con invadir Venezuela. ¿Por qué? Porque Marco Rubio es hijo y nieto de cubanos, su obsesión es acabar con Cuba y Cuba y Venezuela tienen una sinergia. Cuba asesoró a Chávez y luego a Maduro para crear un enorme sistema de represión, de control judicial y de control de la información y de represión. Con todo lo que habían aprendido en Cuba, Cuba asesoró a Chávez y después Maduro a cambio pagaban y están sosteniendo el gobierno de Cuba. Es decir, que ellos saben, si ataco a Venezuela, ataco a Cuba y ataco a todo el grupo de Puebla. Entonces se tienen que inventar una razón. Por eso, hace 2 días, Maduro pidió una sesión de emergencia al Congreso de Seguridad de la ONU, diciendo: oiga, me está atacando esta gente, no está de acuerdo con derecho internacional, por favor, ayúdenme. Maduro afirma que existe una operación de falsa bandera, un complot para atacar la embajada de Estados Unidos en Caracas. Nunca me lo hubiera imaginado. ¿Y qué es una operación de falsa bandera? Primero, María Corina supuestamente está refugiada en la embajada de Estados Unidos en Caracas. Trump no puede llevar a las fuerzas estadounidenses ni a efectivos estadounidenses a atacar, a intentar sacar a María Corina de allí. Lo que pueden hacer es falsa bandera, es decir, que en realidad serán sus efectivos, pero los disfrazará de cualquier otra cosa. O lo moverá él y pagará a venezolanos para que lo hagan. La embajada de Estados Unidos en Caracas ha sido clausurada, según Maduro, por grupos de extrema derecha ultraderecha, ¿vale? Pero en realidad está cerrada porque quizá está allí María Corina. Y si no está allí, desde luego están bastantes personas afines a María Corina refugiados allí, que no son ultraderecha, que son demócratas que se oponen a una dictadura. Las autoridades venezolanas han dicho que hay provocaciones, que han tenido que reforzar la seguridad en lugares claves, que van a defender la soberanía de su pueblo. Y aunque no hay evidencia confirmada de que Estados Unidos esté a punto de lanzar una invasión o un ataque a gran escala en territorio venezolano, lo que sí estamos observando es una escalada en la postura militar, repetidos ataques a lanchas rápidas, una retórica bélica y la creación
de las condiciones tanto legales como prácticas para nuevas acciones. Las condiciones legales son inventarse esta movida de, bueno, es que este hombre me está atacando, es el jefe de un clan narcoterrorista y yo voy a defender la soberanía de este país, porque para atacar otro estado no basta con decir voy y lo ataco, tienes que dar una razón. Y las condiciones políticas es crear un status quo para hacerlo, y las condiciones prácticas son pues lo que hemos dicho. Pongo un montón de buques allí, he desplazado hasta 6.500 efectivos. Como todos sabemos de sobra, Zapatero ha actuado en numerosas ocasiones como intermediario, mediador en la crisis política venezolana. Intermediario, mediador, tomémoslo como eufemismo, porque la oposición venezolana y mucha gente en España considera que su postura no ha sido de intermediario o mediador, sino de testaferro y correveidile del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, no ha ocupado ningún cargo oficial en el gobierno venezolano. No hay pruebas públicas de que haya participado o facilitado crímenes en Venezuela, y oficialmente sus gestiones han sido de carácter diplomático o humanitario. La pregunta es, ¿podría acabar en la Corte Penal Internacional como desea Marco Rubio o eso ha transmitido a su entorno? Pues legalmente es muy difícil. Para que alguien sea juzgado por complicidad en crímenes de lesa humanidad, que sí ha cometido el régimen de Maduro, se deben cumplir ciertos criterios, siendo estos criterios que la persona tuviera conocimiento claro de los crímenes, lo tenía, esto no lo podemos negar, que contribuyera de forma significativa a que ocurrieran, esto se tendría que probar, que haya una conexión directa o funcional con los autores de los crímenes. En mi opinión lo hay, si hay una conexión directa con Maduro lo hay, pero esto demuéstralo ante una Corte Penal Internacional. Actualmente no hay ninguna causa abierta en la Corte Penal Internacional contra Zapatero por parte ni de gobiernos, ni de organizaciones internacionales, ni de fiscalía, ni de nadie. La posibilidad de que Zapatero acabe en la Corte Penal Internacional es muy pequeña, pero el hecho de que no vaya a acabar procesado por la Corte Penal Internacional no quiere decir que no pueda acabar procesado de otras maneras si cae Venezuela. Porque entonces, si cae Venezuela y saliera hipotéticamente a la luz alguna actuación ilegal, corrupción, financiación ilícita, tráfico de influencias, vinculada a sus actividades de Venezuela, podría abrirse una investigación en España. Si alguien demostrara que actuó como intermediario en negocios ilícitos, por ejemplo, el lavado de dinero de la petrolera de Venezuela, Sociedad Anónima en España, o que estaba implicado en la trama del Orme, o que incluso era la cabeza pensante de la trama del Orme, entonces habría un problema. ¿Qué es la trama del Orme? La trama del Orme es una trama según la cual traías petróleo de Venezuela, lo refinabas, lo vendías como petróleo de otro lado, lo entrabas otra vez y lo vendías. Es la trama de los hidrocarburos. Y la AUCO está a punto, se dice, se rumorea, se comenta, de sacar un informe que prueba que la reunión con Delcy era para crear una gran refinería en Canarias para mover el petróleo de Venezuela y entrarlo en Europa. Si eso se acaba aprobando, pues no creo que Zapatero acabe en la Corte Penal Internacional, pero sí podría acabar en juicio en España, implicado dentro de la trama del Orme, que al menos Víctor de Aldama dice que sí, que Zapatero era la cabeza pensante. Y hasta ahora todo lo que ha ido contando Víctor de Aldama se ha probado que era verdad. Es decir, que de momento... otra cosa más. Ayer cayó la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Esto, en mitad de todo el rollo de Gaza, pues ha pasado desapercibido. Pero recordad, ¿quién tenía un chaletaco en Perú y unos fondos en Perú? Ábalos. Entonces, vamos a ver. La izquierda brilli española se nutría de fondos que llegaban de Irán. Irán ahora no está como para pasar más fondos y además toda la bronca con Israel ya está frenada. De fondos que llevaban de Argentina, del kirchnerismo, se acabó. De fondos que llegaban de Venezuela, ahora mismo a punto de acabarse. Toda esta
gran conspiración internacional, por decirlo de alguna manera, que sostenía, se supone, a la izquierda española, tanto económicamente como ideológicamente, está derrumbándose como un castillo de naipes. Y si cae Venezuela, va a ser un verdadero problema para esta gente. Fíjate cuánto lo siento, cuánto sufro y qué mal, ¡oh, qué drama para mí! Bueno, pues con esto llevo ya como media hora hablando y resumiendo. En el momento en que Trump consigue, o Trump o toda la gente que lo rodea, la paz en Gaza, se le acaba una vía a la izquierda brilli española, tanto de dar un discurso y crear la estrategia de la tensión, como de recibir dinero de Irán, sobre todo. Porque se suponía que Hamás e Irán estaban pagando para que hubiera actividades. Se supone que la flotilla recibió dinero de ahí, no está probado. Pero bueno, se les acaba un cuento. Entonces ellos siguen empeñados en mantener la manifestación del 15 de octubre porque, oye, ya la habían montado. Vale. 2. El siguiente objetivo va a ser Venezuela. Y el propio Maduro está pidiendo ayuda a la ONU diciendo que se está temiendo un ataque. Y además se sabe que Trump ha pedido permiso al Congreso de los Estados Unidos para iniciar una ofensiva. Si Venezuela cae, obviamente cae Cuba. Esto podría ser destructivísimo para la izquierda brilli. Fíjate cuánto me afecta y cuánto lo siento. Entonces, el escenario internacional está cambiando muy rápidamente y esto quiere decir que nuestro escenario cambiará. Ahora mismo, como sabéis, Pedro Sánchez está muy aislado. De hecho, ayer Trump amenazó con echarle de la OTAN. Hay una reunión de paz en París y Trump ha dejado claro que no quiere que Pedro Sánchez vaya y ojalá esto se traduzca en que nuestro escenario español cambie de una puñetera vez, pero bueno, esto en inglés se llama wishful thinking, es decir, que yo lo desee no quiere decir que vaya a suceder. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabes, suscríbete, dale like, deja un comentario. Si quieres donar algo, puedes hacerlo aquí o aquí, y con €1 vale. Los comentarios son muy importantes. ¿Por qué? Porque mueven el algoritmo. Si no tienes un comentario que decir, di hola reina de los mares, que son hola reina de los mares. Son 5 palabras y ya mueve el algoritmo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, en el caso de que hayas llegado. Un beso. Y por último, de nuevo, enormes besos a todos los venezolanos y venezolanas que me veis, que son muchos, que somos muchos, y hasta el final.